Ah. ¿Cómo vamos en tiempo, Pedrito? Ya podemos comenzar, ¿ah? Si gusta. ¿Sí? Ok, Doctor sí. Ernesto, ¿está de acuerdo? Yo, lo que usted diga. Ya, muy bien. Bueno, como dice el moderador, vamos a dar por inicio. Buenas noches a todos. Siguiendo con el curso de neurooftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología, a cargo dirigido por el doctor Vargas, Ernesto Vargas, y por doctor Pedro Muro. Tengo el agrado de invitar a la charla de hoy día, que es de orbitopatía tiroidea, desde el punto de vista neurooftalmológico. Vamos a tener de ponente a nuestra amiga, la doctora Patricia Rosas Ticona. Ella es muy amiga mía, la conozco desde que ella empezó su residencia, pues, allá en el Hospital Loaiza hace pocos años. No diremos la cantidad de tiempo, Sí, ¿ya? por favor. Pues yo la vi de R1, ella le consta, ¿ya? Ella Sí. hizo sus estudios de medicina en la Universidad San Agustín de Arequipa, además estudió oftalmología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Hizo un observership en la Bascom Palmer Eye Institute y el fellowship de neurooftalmología en la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston, USA. Aparte tiene una maestría en oftalmología y trabaja en forma de práctica privada hospitalaria. Entonces, con ustedes tengo el gusto y el honor de presentarles a Patricia, así que Pati, el auditorio de estudio, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muy amable. Gracias a ustedes. A ver, voy a compartir mi pantalla. Oh, no. Ya. Por algún motivo no puedo... A ver. Ahorita la ayuda. Ya se está viendo, doctora. Ya se está viendo, perfecto. Pero estamos viendo la página de Zoom. Ah, un momento. No puedo compartir la pantalla. A Sí ver. vemos tu pantalla, doctora, pero estamos viendo el internet, o sea, la página de internet. Claro, no sale la... Tienes que abrir primero tu charla y después recién compartir. Ya, un momentito, voy a salir. Sí, sal de compartir pantalla. Sí. Ya. Ok, si quieres, cuando compartas en pantalla, comparte escritorio y ahí puedes tener más opciones. Comparte escritorio. Sí. Por alguna... Hace un... No entiendo. Un momentito. No, pues ahí ya puedes. Entonces, compartes escritorio y ahora... ¿Todavía están acá? Ahora, Alfonso. Vayan al aeropuerto. Ahora Se va el sí. avión. Aeropuerto. por favor, hay que mutearlo, Alfonso, por favor. Ah, Ahí está, listo. ¿está ahí la pantalla? Sí, se ve muy bien, Pati. Está Perfecto, excelente. empezaremos. Listo. A ver, oftalmopatía tiroidea. Es una enfermedad autoinmune que afecta el tejido orbital y periorbital con efectos secundarios en el ojo. Está asociado al hipertiroidismo en un 90% de los casos, al eutiroidismo en 6%, a la tiroiditis de Hashimoto en 3%. Está asociada también a la miastenia gravis en un 8% de casos. Está asociada al tabaquismo y el yodo radioactivo 131 puede exacerbar la enfermedad de Graves. En cuanto a la orbitopatía, la asociación de la orbitopatía y la disfunción tiroidea, se ha visto que la orbitopatía puede preceder a la enfermedad ocular en un 20%, coincidir con esta en un 40% y seguir a las complicaciones sistémicas del distiroidismo en un 40%. Tiene una frecuencia de 16 personas cada 100.000, es más frecuente en mujeres, 2.5 a 6 veces. Se da entre los 20 y 65 años y tiene más severidad en varones mayores de 50 años. Las variantes del gen IL-23R están fuertemente asociadas a la oftalmopatía Graves y entonces se puede predisponer a esta condición cambiando la expresión.
o promoviendo la función de la cascada inflamatoria. Este punto es interesante porque se podría hacer un tratamiento variando la expresión de este gen. También se ha encontrado que la ciclooxigenasa COX-2 está aumentada y podría servir también como un biomarcador potencial en la lágrima. A ver, pero ¿cuál es el origen de toda esta enfermedad? Se produce una reacción antígeno-anticuerpo. No se sabe en la enfermedad orbitaria cuál es el antígeno que da lugar a esto aún, pero se produce una reacción antígeno-anticuerpo y se presenta un antígeno. Ese antígeno estimula a las células T, a los linfocitos T, que producen dos efectos. Uno, producir grandes cantidades de citoquinas y dos, estimular a las células B. Los linfocitos B son los que producen las inmunoglobulinas o los anticuerpos y tienen una reacción cruzada con los receptores de la hormona tiroidea, tanto en la glándula tiroides como en los fibroblastos de la órbita. Entonces, una reacción cruzada que produce anticuerpos contra los receptores en los fibroblastos y también se ha visto que hay unos receptores IGF que también producen una reacción antígeno-anticuerpo cruzada. A ver, entonces esta es una ampliación de la imagen anterior. Tenemos el fibroblasto orbitario y dos tipos de receptores, los receptores de la hormona tiroidea y otros que son la IGF-1, que se ha visto que trabajan juntos en la producción de células grasas, tejido graso y ácido hialurónico. El ácido hialurónico, a su vez, tiene una capacidad osmótica, por lo que atrae líquido. Entonces, la mezcla de adipogénesis y síntesis de ácido glucurónico hace que los músculos y el tejido de la órbita se edematicen, se inflamen y aumenten de tamaño, lo que provoca toda la cascada de enfermedad orbitaria. ¿Cuáles son los hallazgos histológicos? Hay infiltración linfocítica, agrandamiento de fibroblastos, acumulación de polisacáridos, edema intersticial, aumento de la producción de colágeno y fibrosis finalmente. Entonces, este es un problema inmunológico. Esta es la curva de Randle. Es una curva que fue descrita hace muchos años y aquí en esta línea se ven los signos y síntomas y la severidad va en aumento y el tiempo. Entonces, lo que trato de demostrar aquí es que tiene una fase activa y una fase quiescente. La fase activa o el momento en que se incendia la casa puede durar entre 0.5 a 1.5 años. En algunos autores dicen que puede durar 2 años o más. Algunos dicen que puede incluso durar meses nada más. Y luego de este episodio viene la fase de calma, de fibrosis, donde el cuadro, la historia natural de la enfermedad, disminuye en síntomas y donde ya se puede realizar alguna cirugía reparadora. Si es que hay una intervención médica, esta curva es menor en síntomas y signos, pero igual sigue una fase quiescente. Se ha visto que en el 1% de los casos, después de esta fase quiescente, puede haber una reactivación, pero es raro. Entonces, el curso clínico de esta enfermedad es la primera, una fase de inflamación, y la segunda, una fase fibrótica. En cuanto a la evaluación clínica, tenemos los síntomas clásicos, la retracción palpebral en el 91% de los casos, proptosis en el 62%, miopatía restrictiva, que es cuando vemos en neurooftalmología a los pacientes con un 42%, compromiso de los tejidos blandos donde hay hiperemia conjuntival, edema palpebral, quemosis y neuropatía óptica compresiva, alrededor del 4 al 5%. Nosotros en neurooftalmología vemos al paciente con miopatía restrictiva porque viene con diplopia o neuropatía óptica compresiva, que es menos frecuente, la vemos menos. La retracción palpebral es el signo más frecuente. Se produce por una sobreestimulación del músculo de Müller o por una sobreacción del elevador por el recto inferior tirante. Se considera leve cuando es menor de 2 milímetros. Hay retracción palpebral del párpado superior y también del párpado inferior. Aquí se ve la retracción palpebral cuando hay dudas en la mirada de frente, pues al descender el ojo se puede observar con mayor claridad. La proptosis
como mencioné, hay un aumento del tamaño de los músculos, tejido adiposo y depósitos de grasa, más infiltración de glucosaminoglicanos y leucocitos, lo que produciría la proptosis debido a que está en una cavidad ósea no distensible. La oftalmopatía Graves es la causa más frecuente de proptosis. Es 90% bilateral, pero puede ser asimétrica. La medida normal debe ser de 18 milímetros, ¿no? Y de 21 milímetros en la raza negra. Y se considera que la proptosis es leve cuando es menor a 3 milímetros. Generalmente la proptosis no responde a los tratamientos antitiroideos comunes y es una causa de queratitis por exposición. En cuanto a los hallazgos corneales y conjuntivales, la queratitis punctata superficial es el más frecuente, es muy frecuente. El 65% de estos pacientes tienen ojo seco. La glándula lagrimal también se ve infiltrada y puede aumentar de tamaño y puede palparse. La queratitis puede ser tan severa que dé lugar a úlcera y perforación. Es una complicación grave. Y también se pueden ver casos de queratoconjuntivitis límbica superior. Se considera que este diagnóstico es marcador de una enfermedad autoinmune en el ojo y se ha visto que está relacionada hasta un 30% en el caso de la oftalmopatía tiroidea. El paciente de Graves es un paciente que tiene unos síntomas que parecen que siempre tiene simplemente ojo seco. Es fácilmente, disculpe la redundancia, es fácilmente diagnosticable el ojo seco, pero es muy difícilmente achacarlo a que sea una razón de oftalmopatía Graves. Aquí tenemos un paciente con quemosis. Cuando vemos este signo en los pacientes que simplemente la carúncula está aumentada de tamaño, puede ser una oftalmopatía tiroidea. Una manera de saber de que se trata de un ojo seco simplemente o está asociado a oftalmopatía tiroidea es ver la hiperemia en la cercanía de la inserción de los músculos. En cuanto al compromiso muscular, tenemos miopatía restrictiva. Entonces se ve que hay un edema muscular aquí en esta imagen, podemos ver el aumento del tamaño del músculo medial y tiene una particularidad el edema en la forma de presentación. Primero se inflama el músculo recto inferior, luego el medio, el superior y finalmente el lateral. O sea, va en contra de las agujas del reloj y es una constante en la oftalmopatía tiroidea. El ojo, debido al compromiso de estos músculos, el recto inferior y el medial, se presenta en hipotropia y esotropia, y es fácilmente confundible con una parálisis de cuarto nervio. He tenido algunos casos de pacientes que se quejan de diplopia vertical y han sido diagnosticados de parálisis de cuarto nervio, y les mencionan que esa diplopia va a mejorar en unos meses, y meses después no ha mejorado, al contrario, el paciente empeora. Este es otro caso que es fácilmente confundible, el diagnóstico, y no se piensa en una oftalmopatía Graves. Entonces, el ojo está en hipotropia y en esotropia. Si hay exotropia, el paciente tiene miastenia. En cuanto a la presión intraocular en la oftalmopatía Graves, se encuentra aquí una hipertensión ocular por disminución del flujo epiescleral por miopatía restrictiva. Y se ha encontrado que la presión puede aumentar hasta en 8 milímetros de mercurio cuando la mirada está levemente hacia arriba. Acá tengo un artículo sobre la prevalencia y la implicación de la hipertensión ocular en la enfermedad tiroidea ocular. Este es un estudio del 97 en que se examinó a 500 pacientes y se encontró una prevalencia de hipertensión ocular de un 24% y una sospecha de glaucoma de 1.4 y un glaucoma de 0.4%. En conclusión, la hipertensión ocular en los pacientes con oftalmopatía Graves está muy aumentada, de acuerdo a este estudio. Hay un estudio más reciente con un menor número de pacientes en que también encontraron que la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto era la misma que en la población general en estos pacientes con oftalmopatía Graves. Y encontraron un dato importante, que es que había una confusión entre el glaucoma y la neuropatía óptica distiroidea,
porque encontraban pacientes con hipertensión ocular y defectos del campo visual y pensaban que se trataba de un glaucoma, cuando en realidad era una neuropatía óptica distiroidea. Aquí otro examen, otro estudio donde se examinaron 482 pacientes y igualmente se encontró una prevalencia de hipertensión ocular de 3.1 y de glaucoma de 0.8. Y ahí también encontraron que muchos pacientes que se había diagnosticado inicialmente como glaucoma en realidad tenían neuropatía distiroidea con una frecuencia de 0.8%. Había pacientes, en este estudio mencionaron casos de pacientes con hipertensión ocular que tenían presiones altas y que no mejoraban con el tratamiento médico. Pero cuando se les hizo la cirugía decompresiva o la recesión del músculo recto inferior, la presión bajó. Ahora, en el fondo de ojo, en un paciente con oftalmopatía Graves podemos encontrar pliegues retinales. Estos pliegues retinales, debido a la compresión de los tejidos adyacentes al ojo. Unas palabras sobre neuropatía óptica distiroidea. Es una complicación grave y se presenta en edades promedio de 61 años, o sea, en edades un poco más avanzadas que el promedio. Puede presentar una pérdida permanente de la agudeza visual por compresión mecánica. Disminuye el flujo y provoca isquemia. Acá en esta imagen tenemos un aumento grande de los músculos inferior, medial, superior y lateral, que provocan un síndrome de ápex, una conglomeración en el ápex que va a dar lugar a compresión mecánica en el nervio y produce esta neuropatía óptica distiroidea. Más raramente se produce por tracción, como se ve en esta imagen, en la que se ha perdido que este nervio siempre sinuoso se ha perdido y está tirante, y hay exoftalmos, pero no es a predominio de los músculos, sino de la grasa. Ahora, una cosa importante en cuanto a la neuropatía óptica distiroidea, del 50 al 70% de los casos tienen una agudeza visual de 20/20 a 20/40. El 70% es bilateral y todos tienen en común que hay una aglomeración en el ápex. Por lo tanto, para diagnosticar la neuropatía óptica distiroidea tenemos que tener la sospecha. El paciente no tiene una agudeza visual disminuida, tiene una afectación bilateral. Generalmente la disminución de la agudeza visual que tenga se piensa que es por el defecto de la queratitis o en la córnea y no se sospecha de la neuropatía óptica distiroidea. Estos pacientes tienen disminución de la agudeza visual central, disminución de la visión del color, y puede encontrarse un defecto pupilar aferente o no, porque como el defecto es bilateral, puede no presentarse a no ser que haya suficiente asimetría. Además, en el 50% o menos de los casos, se presenta edema del nervio óptico. No siempre está el edema. Entonces el paciente tiene buena visión, no tiene edema del nervio óptico, es fácilmente posible que no se diagnostique la neuropatía óptica distiroidea. Generalmente debe haber proptosis para que haya neuropatía óptica distiroidea, pero no siempre ocurre así. A veces no está proptótico, es suficiente que esté el ápex conglomerado y se siente en esos casos una retropulsión positiva. Puede haber defectos de campo visual que apoyen el diagnóstico de neuropatía óptica distiroidea y si pedimos unos potenciales visuales, hay una disminución en la onda P100. En cuanto a la tomografía en la neuropatía óptica distiroidea, pues se ven los hallazgos de aglomeración en el ápex. Incluso pueden verse en algunos casos un prolapso de la grasa a través de la hendidura orbitaria superior. Se nota un aumento del volumen muscular, como aquí vemos en estas imágenes, y puede observarse que la vena oftálmica superior está incrementada de volumen, y esta congestión disminuye el flujo epiescleral. Los pacientes con oftalmopatía Graves son pacientes que están psicológicamente afectados, porque esta es una enfermedad que produce deformación facial. Además de los problemas que puede producir en la calidad de vida por problemas visuales, en que un paciente está viendo doble, o puede perder la vista, o tiene queratitis, también tiene el factor psicológico que es muy importante por la deformación facial que les menciono. Acá hay un estudio que se hizo en Europa en el año 2011 en el que ve la
calidad de vida en la enfermedad de tiroidea ocular. Y el resultado fue que había un gran impacto en la disminución de calidad de vida y la función psicosocial. El paciente se aislaba. Y además se encontró que había un cuidado subóptimo en esos pacientes y que tuvieron un diagnóstico incorrecto en el 50% de los casos. Y hubo una demora en la referencia a un especialista de aproximadamente 16 meses, esto en Europa. Aquí hay hubo un estudio acerca de esto publicado por la Asociación Americana de Tiroides, de un estudio que se realizó en Dinamarca entre los años 95 al 2012. Se estudiaron 32.426 pacientes con enfermedad de Graves. En ellos se encontró el doble de posibilidades de morir de un accidente, de un homicidio o de un suicidio que en la población general. Bueno, se sabe que en la enfermedad de Graves hay trastorno hormonal y podría ser relacionado a esto. Pero dentro de este grupo se encontró 3.965 pacientes que tenían oftalmopatía Graves. Y en ellos se encontró que había el triple de posibilidades de morir por un suicidio que en la población normal. Muy bien. Entonces, ¿cómo se clasifica la enfermedad tiroidea orbital? Hay diversas clasificaciones, pero hay una que nos permite más facilidad, que es la puntuación de actividad clínica o CAS. En ella se miden 7 puntos, como es el dolor orbital espontáneo, dolor con movimientos, eritema palpebral, hiperemia conjuntival, quemosis o inflamación de los párpados o de la carúncula, como presenté en unos casos anteriores. Un CAS mayor o igual a 3/7 denota una enfermedad activa. En cuanto a la imagenología, el ultrasonido es bueno para el diagnóstico. Se encuentra alta y mediana reflectividad en los músculos extraoculares y agrandamiento en el centro, pero no en los tendones. Eso difiere de la miositis, ¿no? Entonces, en la cintura de los músculos hay un engrosamiento. Hay lo que se llama los índices musculares, que clasifican el riesgo de severidad del engrosamiento muscular. El valor normal debe ser menor a 4.5 milímetros. Entonces, el valor normal menor a 4.5 milímetros, una enfermedad leve entre 4.5 a 5.4, moderado entre 5.5 y 6.4 y severo más de 6.5 de grosor del engrosamiento muscular. También se menciona el índice superonasal, que evalúa el riesgo de compresión del nervio óptico. Y es donde se ha tomado en cuenta el músculo recto medio, el músculo recto superior y el oblicuo superior dividido entre 3, nos debe dar un factor. Si es menor de 6.5 no hay riesgo, si es mayor o igual a 7 hay un alto riesgo de compresión del nervio óptico. Pero es la tomografía la que es el examen por excelencia para el diagnóstico de la enfermedad tiroidea ocular, porque permite una excelente visualización de los músculos, de la grasa, del ápex y de las inserciones tiroideas que, como mencioné, no están engrosadas. Además, se puede medir el grado de proptosis y es necesario para la cirugía predecompresiva. Aquí, en estas imágenes, se puede ver el engrosamiento del recto medio y aquí se ve la grasa que está salida a través de la hendidura esfenoidal, acá en que podemos medir el grado de proptosis, y aquí el engrosamiento en las flechas del recto medial, recto superior, recto inferior. La resonancia magnética nos permite una mayor visualización de tejidos blandos, ¿no? Los músculos, las inserciones, el ápex, nervio óptico, la grasa. Se pide una resonancia magnética de órbita con contraste y supresión grasa. La secuencia de STIR es la técnica de supresión grasa preferida para la oftalmopatía de Graves. La resonancia magnética nuclear es mejor que las tomografías para determinar otras causas de proptosis como tumores. ¿No? Acá tenemos imágenes donde se ve un fuerte engrosamiento del recto inferior. Y acá en T2 vemos el engrosamiento de los músculos. Muy bien, en cuanto al laboratorio, ¿cómo nos puede ayudar el laboratorio en el diagnóstico de esta enfermedad? Pues se piden las hormonas tiroideas y se piden los anticuerpos antitiroideos, que son muy importantes. Entonces hay 3 tipos, los antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, que sobre todo son para determinar la enfermedad de Hashimoto.
Y el que nos importa mucho es el antirreceptor del TSH, que es el TCI, que está presente en el 95% en Graves, 20% en Hashimoto y no está en sano. O sea, prácticamente este nos determina el diagnóstico. Entonces, el antirreceptor del TSH o el TCI nos permite el diagnóstico de oftalmopatía Graves, nos mide la eficacia del tratamiento, puede predecir recaídas o remisiones, y está presente en la enfermedad tiroidea subclínica, o cuando el T3, T4, TSH son normales. Entonces, el diagnóstico diferencial, bueno, hay diversos. Por ejemplo, con la celulitis orbitaria, la diferencia es que hay una proptosis súbita. Si se trata de una fístula carótido cavernosa, habrá un soplo. Si hay pseudotumor orbitario, los tendones estarán comprometidos. En la miositis es el recto lateral, como es el caso que presento aquí, un caso de una miositis donde es el recto lateral el afectado, el engrosado. Y en la metástasis, bueno, se verá si hay linfoma, etcétera, en la resonancia. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? De acuerdo al grado de actividad, si está en la fase activa o en la inactiva, y de acuerdo a la gravedad, leve, moderada o severa. El manejo en consulta, bueno, se trata la pérdida visual con lubricaciones y se hace controles de campo visual y test de color, como le digo, para detectar la neuropatía óptica distiroidea, que es asintomática. Se pueden dar prismas para diplopia, oclusión ocular si hay queratitis extensa, y se recomienda al paciente no fumar porque aumenta la inflamación. Y en la fase activa, el tratamiento son corticoides, inmunosupresores, radiación, y en la fase crónica, las cirugías que pueden ser descompresiva, palpebral o muscular. En cuanto a los corticoides, pues sabemos que tienen muchos efectos adversos: osteoporosis, psicosis, daño hepático, aumentan la hipertensión arterial, empeoran la diabetes, producen activación y represión de genes. Entonces, acá hay un estudio del 2004 del doctor Esner de Argentina, donde hizo el tratamiento de la oftalmopatía tiroidea con inyecciones perioculares de triamcinolona. Él usa triamcinolona 20 miligramos, el cuadrante inferior externo de la órbita, una vez cada semana, 4 o 5 dosis, y obtuvo buenos resultados, sobre todo en disminución de la diplopia, porque disminuye el tamaño de los músculos extraoculares. Aquí se ve antes de tratamiento y post tratamiento. Y los efectos colaterales mínimos, porque era de aplicación local. Buenos resultados. Y se hizo un estudio, el que si queda alguna duda si es mejor poner los esteroides en forma local o tomarlos vía oral, se hizo un estudio acá en el 2010, donde se comparó la inyección de estos esteroides orbitales locales versus los orales, y no había diferencia significativa, los efectos fueran los mismos. La única diferencia significativa es que había menos efectos colaterales. Acá un estudio más reciente del año 2020, donde también ponen esteroides intraorbitales para la oftalmopatía activa, pero no solo usaban triamcinolona, sino una mezcla con dexametasona, y ponían a través del septum superior e inferior, y mejoró la orbitopatía, la proptosis muy levemente, sobre todo la disminución de la grado de actividad clínica y el engrosamiento muscular. Y además, cuando hicieron ese tratamiento a través del Parvo, encontraron que se mejoró a 100% la retracción palpebral. En casos severos, cuando hay proptosis severa o neuropatía óptica compresiva, pues se usan esteroides endovenosos. Metilprednisolona 500 a 1000 miligramos por 3 días y se repite en una semana. Se espera que mejore el 43% de los casos con ese tratamiento. Si no funciona, pues se utiliza la descompresión orbitaria, que mejoraría el cuadro en un 70-85% de los casos. Y la radiación orbitaria, que se hace en casos moderados o severos, se utiliza 1500 a 2000 centigrados en dosis divididas en 10 días con esteroides. La acción es a través de la destrucción de los fibroblastos. Los mejores resultados son, varios meses después, mejora la motilidad, pero no realmente la diplopia. El problema con esta radiación es que no hay efectos tanto locales, pero hay efectos colaterales a larga data, como catarata, retinopatía por radiación, neuropatía óptica por radiación. Está contraindicado en diabéticos. Y el tratamiento quirúrgico, ¿no?
puede ser cirugía palpebral, muscular o descompresión orbitaria. La palpebral para el músculo de Müller, se puede hacer una müllerectomía o tarsorrafia cuando la prostosis provoca daño corneal muy severo, o cirugía muscular en el caso de la diplopia, o descompresión orbitaria. Cuando hay descompresión orbitaria, cuando hay que hacer esto, primero se realiza la descompresión, luego la cirugía muscular y finalmente la cirugía palpebral. Se hacen estos tratamientos de músculos y orbitarios después de 6 meses que el cuadro ha enfriado, ¿no? Y no hay un progreso. Estos de las párpados pueden hacerse antes, de acuerdo al caso. Hay unas palabras pocas sobre la cirugía descompresiva. Hay 2 tipos, la ósea y la grasa. Debemos acordarnos de la anatomía, de la órbita, en que hay muchos huesos que forman esta cavidad, como es frontal, cigomático, esfenoides, etmoides, lagrimal, el maxilar. Lo que hace la descompresión orbitaria es aumentar la cavidad orbitaria. Acá es una tomografía antes de la cirugía y una de después, donde se ha quitado esa pared y la cavidad es mayor, ¿no? Acá hay un ejemplo de un plan para una cirugía descompresiva. Por ejemplo, se ha visto que hay 2 tipos de problema orbitario en el ojo. Uno que cuando hay fundamentalmente con proliferación grasa, que es el tipo 1. Y luego el tipo 2, que es cuando hay cuando lo que aumenta es el volumen muscular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se hace una evaluación preoperatoria con un scan, ¿no? Con una tomografía. Y si esa predominio de volumen muscular, sin proliferación grasa, lo que se hace es una cirugía de una pared o de 2 paredes. Y ocasionalmente el piso. Y cuando es proliferación grasa, sin o con compromiso muscular, pues se quita la grasa y se hace una evaluación intraoperatoria. Y pueden agregarse una cirugía de 1 o 2 paredes. Este es un ejemplo, porque varían los protocolos de acuerdo al sitio, de acuerdo al cirujano, de acuerdo al paciente. Este es un ejemplo. En un artículo encontré que se estaba utilizando navegación estereotáxica para la cirugía de descompresión orbitaria. Este tipo de cirugías de navegación estereotáxica se utiliza para cirugías de cerebro y permite una mejor visualización de un área que es difícil, como es una órbita que está conglomerada de grasa y de edema. Y estos investigadores del Kellogg Eye Center hicieron esta cirugía en varios casos en el año 2004 y encontraron que después del periodo de la curva de aprendizaje se realizaba en menos tiempo y tenía menos complicaciones porque permitía ver mejor el área de la operación, ¿no? Entonces se ponía una máscara guía en el rostro del paciente y se podía hacer la cirugía guiada por un equipo de tomografía, ¿no? A través de una computadora. También se ha descrito equipos de realidad aumentada, ¿no? Que faciliten ver los vasos o las formaciones quísticas y que mejoran la percepción del área operatoria para disminuir el número de complicaciones. Entonces, acá, ¿cómo es la proptosis y el tratamiento quirúrgico de las paredes orbitarias? Si hay resección grasa, se espera que la proptosis disminuya de 2 a 3 milímetros. Si hay una pared, de 3 a 6. Si es la pared medial, de 4 a 7. Y si es el piso, de 5 a 9. O sea, mayor proptosis a mayor número de paredes. Se disminuye la proptosis a mayor número de paredes que se opera, ¿no? Pero la diplopia, que es muchos autores consideran la diplopia no como una complicación de la cirugía, sino como una secuela normal. La diplopia es en sentido inverso. Mientras más paredes, pues hay mayor diplopia. Y puede haber unas diplopias muy complejas, verticales, horizontales, que hay que manejar luego. Solamente para recordar, las paredes lateral está conformada por parte del hueso frontal, por el ala mayor del esfenoides, por el hueso cigomático, la pared medial por el cuerpo del esfenoides, por el hueso etmoidal, por el proceso frontal del
mandibular y por el hueso lagrimal y el piso de la órbita y el techo de la órbita, asimismo están conformados por varios huesos. Entonces es posible entender que haya complicaciones diversas con las cirugías de descompresión orbitaria. Por ejemplo, si uno toca la pared del hueso esfenoidal, pues puede abrir la dura madre, exponer la masa encefálica, puede producir pérdida de líquido cefalorraquídeo, meningitis, hemorragias, etc. Acá un estudio del 2016 en el que se evaluaron 946 pacientes, 1.762 órbitas, donde se ven las principales complicaciones en orden de frecuencia. Y aquí tienen adelgazamiento de la pared lateral, hipoestesia de la rama 2 y 1 del nervio trigémino, disminución de la agudeza visual. Esto se vio que estaba asociado al drill que destruía la pared ósea, pérdida de líquido cefalorraquídeo, hemorragia, sinusitis. Ese mismo estudio mencionó los efectos secundarios de una cirugía descompresiva según el abordaje que se hacía. Por ejemplo, TA es transantral, L lateral, medial y coronal. Entonces, de acuerdo a la pérdida de la agudeza visual mayor en transantral, medial y lateral. Y así, había cada complicación diferente de acuerdo al abordaje, ¿no? Las cerebrales estaba pérdida de líquido cefalorraquídeo, neumoencéfalo, meningitis, sangrado en el seno cavernoso, sangrado de mayor que requirió transfusión, hematoma de músculo temporal, etc. Muy bien, entonces, eso es una pequeña revisión de la cirugía descompresiva que a pesar que tiene diversas complicaciones, también tiene una función muy importante, ¿no? En casos severos. Pero ahora hay terapias nuevas con agentes biológicos nuevos. Así tenemos el tocilizumab, el rituximab y el teprotumumab. Todos ellos son anticuerpos monoclonales. Si recordamos en nuestro esquema inicial de cómo se origina todo el problema en la órbita, pues se produce una reacción antígeno-anticuerpo, se activa los linfocitos T que producen una cascada inflamatoria activando citoquinas. Entonces, se produce la liberación de varias interleuquinas, por ejemplo, la interleuquina 6. El tocilizumab actuaría a este nivel inhibiendo a la interleuquina 6. Y además esta célula T activa a los linfocitos B para que produzcan los anticuerpos, ¿no? Las inmunoglobulinas. Los linfocitos B tienen una proteína transmembrana que se llama la CD20. El rituximab, que es otro anticuerpo monoclonal, actuaría a este nivel, destruyendo el linfocito C, ¿no? O sea, produciendo que disminuyan las células que producen las inmunoglobulinas de nuestro cuerpo. Y el teprotumumab actuaría a nivel, le mencioné anteriormente que habían dos receptores, los receptores de la tiroides y los receptores IGF-1. Actuaría a este nivel, siendo más específico, inhibiendo toda esta cascada. Lo que no ocurre, por ejemplo, con el tocilizumab, que inhibe, sí, el efecto antiinflamatorio, y con el rituximab. Este último es el más específico e impide toda esta cascada que origina el problema orbitario. Acá hay varios artículos en que se encuentra que el tocilizumab puede ser útil para la enfermedad tiroidea severa, pero no está aprobado por la FDA y sin embargo se ha usado en pacientes que han sido resistentes a esteroides o en pacientes diabéticos que no toleran el esteroide endovenoso. Y sí mejoró los signos de actividad clínica y mejoró los números de la cantidad de la inmunoglobulina. El rituximab, como le digo, destruye la proteína transmembrana de los linfocitos B y en un metaanálisis se encontró que disminuye los signos de actividad clínica también. Como disminuye la inmunidad general, hay estudios recientes que tratan de usarlo en combinación con esteroides para utilizar menor dosis. Y finalmente el teprotumumab, que este medicamento se hizo 2 estudios de fase 2, fase 3, y finalmente se publicó este artículo en New England Journal. Y se basa en el conocimiento de, como les dije nuevamente, hay un receptor para la hormona tiroidea y el otro receptor que es el IGF-1.
Este IGF-1 se encuentra en grandes cantidades en la enfermedad orbitaria, está sobreexpresado y trabajan juntos para producir la cascada de adipocitos orbitarios y ácido hialurónico. Entonces, lo que hace el teprotumumab es bloquear este receptor. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese estudio? Primero, que la apoptosis, se usaron 88 pacientes. Los que recibieron tratamiento mejoraron la apoptosis en un 83%, mientras los que placebo el 10%. El CAS disminuyó a 0 o 1, los que tuvieron tratamiento con teprotumumab en un 59% y el placebo el 21%. Y la diplopia también mejoró, 68 menos 20, a comparación de 29%. La apoptosis era algo muy notorio que no se veía con otros medicamentos previos. Disminuyó 4 milímetros o más, versus 0.6 milímetros con metilprednisolona endovenosa. Y el índice de actividad clínica disminuyó 4 puntos, versus 2.7 con metilprednisolona endovenosa. O sea, los resultados fueron bastante buenos aparentemente. ¿Cómo es el tratamiento? Son 8 tratamientos, 10 miligramos por kilo cada 3 semanas, luego 20 miligramos por kilo, y los 7 restantes, vía endovenosa. Aquí unas fotos del estudio. Este es un paciente placebo, ¿no? Que empezó con una apoptosis más marcada del ojo izquierdo, hiperemia del ojo derecho, pero a las 24 semanas está peor. En cambio, este paciente no es el grupo control, es el paciente que recibió el medicamento, está con los dos ojos con proptosis, hiperemia, y a las 24 semanas hay una mejoría. Esta es la tomografía, donde se ven los músculos aumentados y aquí han disminuido mucho de tamaño. La foto del mismo paciente a la semana 0 y luego con el tratamiento a la semana 24. ¿Tiene efectos colaterales? Sí, esta es la con teprotumumab y estos los que recibieron placebo. Los más importantes son espasmos musculares, hiperglicemia, trastorno auditivo, disgeusia y piel seca, pero todos son leves. Estos trastornos auditivos se presentaron en 5 pacientes y fueron transitorios. La hiperglicemia se mejoró aumentando la dosis de tratamiento para la antiglicemia y los espasmos musculares fueron transitorios. ¿Cuál es lo malo de este tratamiento que aparentemente está bueno? El precio es muy caro. Cada tratamiento es como $40,000 en Estados Unidos y ahí han tenido problemas para que las compañías de seguro acepten pagarlos. No sé, en Perú no hay. No sabemos qué precio pondrán para Latinoamérica, ¿no? Y otra cosa es que no tenía un efecto en todos los casos. Se ha visto que en un alto porcentaje disminuyen los efectos de la oftalmopatía tiroidea, pero no es en el 100%. Por lo tanto, ahorita, en este momento, se está llevando a cabo un estudio de seguridad y eficacia del teprotumumab en personas que participaron y tienen proptosis que no respondió a la semana 24 o que recidivaron dentro del seguimiento del estudio hasta la semana 72. Entonces, ahorita los resultados todavía no están disponibles, se está realizando a cabo este estudio complementario con este medicamento. Conclusiones. Muy bien. Esta es una enfermedad autoinmune y es una gran limitadora porque nos presenta un ojo rojo y un ojo seco en un paciente que no sospechamos que tenga oftalmopatía tiroidea. Incluso las diplopias las achacamos a otras causas o decimos que tiene glaucoma y lo que tiene es oftalmopatía tiroidea. Tenemos que buscar la neuropatía óptica distiroidea, tenemos que investigarla. La tomografía computarizada es un examen por excelencia para el diagnóstico de esta enfermedad junto con la clínica y con el laboratorio, el TCI, ¿no? Que es el examen básico para el diagnóstico. Debemos considerar en el tratamiento el factor psicológico y debemos considerar el tratamiento local de esteroides que tienen menos efectos sistémicos y debemos considerar, apenas tengamos, pues que existen ya tratamientos que podrían evitar en gran parte la cirugía, ¿no? Gracias. Eso es todo, Pepe. Sí, yo lo sé. Muy bien. Muchas gracias, Pati. De verdad, una revisión bastante amplia sobre lo que es orbitopatía tiroidea. Yo lo sé, porque bueno, es un tema que
que a mí me apasiona, como ustedes saben, ¿no? Pero me pareció muy interesante tu revisión, punto por punto, así que vamos a ver si hay preguntas en el chat, si no vamos a hacerte algunas preguntas. Ok. No, no es para tanto, ¿no? Es para acotar algunas cosas, ¿no? Ok. Y bueno, sí, no veo muchas preguntas en el chat, no sé, Yo tengo una pregunta, que no he encontrado la respuesta de lo que buscaba. Yo Ok. tuve un paciente que se quejaba de diplopia y al examen solo tenía una hipotropia de una prisma, de 2 prismas, pero para él era importante, él lo notaba, ingeniero. Y tenía, todos los exámenes eran negativos, el único examen positivo era el TCI. Pero no sabía cuál era el mejor tratamiento. Si tuviera TEPESA, si tuviera el teprotumumab, yo pienso que le daría porque modificaría el curso de su enfermedad. Es más, no se presentaría, ¿no? Los grados graves, pero no lo tenemos. O sea, realmente en casos tan iniciales, darle esteroide local es lo único que se me ocurriría. Pero ni aún así, o sea, tengo esa duda. En los casos, ahora tenemos la posibilidad de diagnosticar, no los casos avanzados con una proptosis marcada, sino con las sospechas que tengamos, pues diagnosticarlos antes y con el examen de laboratorio. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en casos tan iniciales, no? Para evitar que progresen. Eso no lo he encontrado en la bibliografía. De repente con la experiencia de algunos de ustedes. Mira, en orbitopatía tiroidea el kit del tratamiento siempre es complejo y es que esto tiene que estar personalizado, ¿no? De la experiencia ya de estos muchos años, varios años que tengo viendo pacientes con orbitopatía tiroidea, te podría decir que lo mejor es agarrarlos en estadios iniciales. Y esto es lo mejor, porque ¿qué sucede? Que es cuando el paciente está en fase inflamatoria, es cuando mejor se puede tratar. Esto es lo primero, ¿no? En la curva de Randall estuvo bastante bien definido ese periodo agudo, ¿no? Que muchas veces lo definen como entre un año, año y medio, ¿no? Pero en realidad si uno revisa un poco más la literatura y revisa los escritos del doctor José Pérez Moreiras, ¿no? Sí. Quien es el que más ha escrito sobre orbitopatía tiroidea a nivel mundial, ¿no? Él menciona inclusive que los tratamientos basados en el CAS o el VISA tienen que realizarse de manera más oportuna o pronta, ¿no? Él inclusive da tratamientos con corticoides de manera sistémica, ¿no? A pacientes que tienen score por debajo de 4, ¿no? Es claro que cuando uno tiene estas escalas inflamatorias, pues lo que trata de hacer es, los evalúas, haces el esquema CAS o CAS que tú mencionaste, Patti, o hace el esquema VISA, ¿no? Que es el que yo más empleo y que me enseñaron en México, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una escala inflamatoria mayor de 4 es cuando uno decide hacer un tratamiento con corticoides. Entonces, la modalidad de uso de corticoides, pues si uno revisa bien esto, tú puedes tener el uso oral que tiene mucho menos efectos positivos para el paciente que emplearlo de manera sistémica, ya sea endovenosa, ¿no? Que es lo que más, por lo menos empleo yo, ¿no? O de manera localizada, que es el grupo de gente de Robert Effner, de la gente de Argentina, de Martín de Otto, ¿no? De mucha gente del hospital, del hospital de San Martín, allá, de las clínicas, ¿no? Entonces, emplea mucho la parte de tratamiento intraorbitario, ¿no? En general, yo soy muy poco de hacer tratamiento intraorbitario por ahora, ¿no? Pero siempre es una posibilidad dependiendo de cada paciente, ¿no? Yo no digo que no, pero obviamente son modalidades de tratamiento, ¿no? Yo la modalidad de tratamiento que empleo, más que todo, es el tratamiento endovenoso con pacientes que no tienen un riesgo de compresión de nervio óptico, ni glaucoma intratable, ni de exposición corneal,
¿no? ¿Qué son las causas por las cuales me llevarían a una cirugía sin importar en qué fase esté el paciente? ¿No? Empezaría con un tratamiento de, como está descrito, de 500 miligramos endovenoso en bolo semanal por 6 semanas, y luego continúa con el esquema de 250 miligramos endovenoso semanal, pasado en bolo también, 1 hora, 2 horas, monitorizado. Puede ser de manera ambulatoria o puede ser hospitalizado también, ¿no? Por las últimas 6 semanas. Posterior a eso, si el paciente tiene buenas respuestas, pues obviamente se reevalúa el caso, ¿no? No es sencillo, como te digo, porque unos pacientes vas a encontrar con respuestas que no son al 100%, sino vas a tener respuestas que prácticamente hay que a veces repetir un poco la dosificación, y si hay respuesta adecuada de corticoides, pues hay que hacer una asociación, ¿no? Entonces ahí vienen las preguntas de qué cosas asociamos, ¿no? Como bien mencioné hace un tiempo en el Hospital Loaiza, pues a mí me gusta mucho asociarlo con radioterapia cuando tiene un buen resultado, ¿no? Y aún ahora, pues el uso de radioterapia orbitaria es mucho más segura que antes, ¿no? Por el uso de nuevos colimadores y nuevos indicadores para el uso adecuado que se da, pues, directamente, no tan, sin hacer tantas lesiones en retina o otras cosas más, ¿no? Pero obviamente siempre hay que tener cuidado con estos pacientes que irradiamos, porque los riesgos a la larga, pues no siempre dicen, bueno, no sabemos el efecto de radioterapia deleterio, pues, con los años, ¿no? Se han escrito muchos artículos que hablan sobre neoplasias en otros niveles, ¿no? Pero de todas maneras uno tiene que informar al paciente sobre esto, ¿no? La asociación con otras drogas, ¿no? Estamos hablando de metotrexato, acetropina, son drogas que nos ahorran el efecto del corticoide, ¿no? Y obviamente bien dados y con el apoyo de reumatólogos, pues obviamente se dan de manera adecuada y conseguimos reducir el tratamiento antiinflamatorio en estos pacientes. Ese es el punto de vista de esa pregunta que me hace de qué hacer, ¿no? Si un paciente tiene una diplopia muy pequeña por compromiso de un solo músculo, pues el key del asunto es tratarlo con antiinflamatorios inmediatamente, ¿no? Y usamos de primera intención los corticoides, ¿no? Como dices, puedes usarlo orbitariamente, podrías usarlo, ¿no? Yo no tengo tanta como predicción para comerse tratamiento, prefiero darlo de manera endovenosa, como mencioné, ¿no? Entonces, es eso en cuanto a mi experiencia, ¿no? No sé si hay algunas preguntas acá en la... Vamos a ir revisando las preguntas, ¿no? Una cosa clara, Patti, es que las indicaciones de cirugía, ¿no? Tienen que estar bien claras, ¿no? Hay cirugías en las cuales se pueden entrar sí o sí, si el paciente tiene las 3 condiciones básicas, ¿no? Si tiene una neuropatía óptica compresiva, si tiene una exposición corneal, o sea, un ojo que no puede cerrar debido al esoftalmos, ¿no? Y las retracciones papillarales, tanto superiores como inferiores, que impiden que el ojo se cierre, y obviamente hay una laceración corneal, una queratitis por exposición o hasta úlceras profundas, ¿no? ¿No? Y la otra es que sea un glaucoma intratable, que eso no está tanto en los libros de la academia, pero sí está descrito también, ¿no? Como tú también lo has mencionado, ¿no? El resto de indicaciones, casi la mayoría son estéticas. Cuando ya pasan a un estado crónico, donde hay fibrosis, entonces ya no es posible, pues, poder hacer una cirugía de una manera que sea para salvar la visión del paciente, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que llegan en estados de fibrosis y básicamente lo que uno hace es una cirugía estética, ¿no? Para poder hacer la reducción del globo ocular, ¿no? O sea, uno trata de reducir el globo y que nuevamente regrese nuevamente hacia la órbita, ¿no? ¿Qué cantidad de pacientes van a cirugías descompresivas? Eso es lo que dicen. Bueno, se hace mucha cirugía descompresiva, se hace poco, ¿sí? Entonces, en realidad, bueno, en estos años que vengo haciendo desde que llegué al Perú, desde 2008, yo he hecho un promedio de unos 50, 60 cirugías descompresivas, ¿no? No he tenido, gracias a Dios, no he dejado a nadie ciego, pero obviamente no son tantas, ¿no? Tal como escribe la literatura, ¿no? Uno más o menos de cada 100 pacientes que ve, pues puede operar 1 o 3 pacientes, ¿no? Veo muchos pacientes, ¿no?
y no todos hay que hacer una cirugía compresiva, aunque sea bilateral, a veces unilateral, y podemos conseguir tener un buen resultado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto a cirugía. Los tratamientos nuevos que hablamos de tocilizumab, que hablamos de... Bueno, empecemos primero con el que apareció primero, que era el rituximab. Yo creo que el rituximab no deberíamos usarlo para orbitopatía tiroidea. O sea, por lo menos de la experiencia que tuve con 6 pacientes, pues no me fue, a ninguno me fue bien. No es una gran data, pero más lo dejamos para otro tipo de patologías, el rituximab, ¿no? Que es un CD20, un CD20 que tiene otra función. Básicamente lo que se ha asociado más es el uso de IL-6, ¿no? Y los nuevos, o sea, me refiero a tocilizumab y sarilizumab, ¿no? Que se emplean tanto de manera endovenosa o subcutánea, ¿no? El subcutáneo del sarilizumab, que no tienen aprobación para la FDA, ¿no? Porque acá venimos con una lucha entre Europa y América, ¿no? Entonces, América tiene su representante, que es el teprotumumab, ¿no? Con un costo muy elevado, ¿no? Pero que es muy bueno, ¿no? Y tenemos al tocilizumab, ¿no? Que viene a ser de la escuela europea, ¿no? Que también tiene buenos resultados, ¿no? Pero no ha sido aprobado en Estados Unidos, como bien mencionaste, ¿no? Y la otra opción es el sarilizumab, que también se comenzó a hablar de hace unos dos años, y su beneficio es que se emplea de manera subcutánea, ¿no? Y en cuanto a costos, es 6 veces más barato que el tocilizumab, pues, ¿no? Y sin hablar del costo del teprotumumab, que es muy costoso, ¿no? El costo mejor ni lo menciono, pues, ¿no? No sé, Pati, ¿alguna cosa más que quieran preguntar? Hay algunas preguntas. Sí. Hay un doctor que pregunta si se puede ver diplopia intermitente. No, en realidad la diplopia es persistente. Cuando es intermitente, más pienso en miastenia. Claro que hay un porcentaje de pacientes que tienen oftalmopatía Graves que tienen miastenia también. Entonces hay que evaluar eso. Me preguntan la dosis de... me preguntan cómo se pide la imagen de resonancia para ver la progresión de la hipertrofia muscular. En realidad es mejor pedir una tomografía. La resonancia se pide si quieres descartar otras causas de la proptosis, como un cáncer u otro, o metástasis. Es mejor seguir al paciente con tomografía. Si el paciente ya sabemos que no lo va a hacer por los costos, le podemos pedir una ecografía. Claro. La dosis para la corticoide perivulvar es 4 miligramos de triamcinolona. Perdón, es 10 miligramos de triamcinolona, que es 1 mililitro, que se pone en el cuadrante inferior externo. Y el otro trabajo tenía, además de la triamcinolona, 4 miligramos de dexametasona. Lo que me llamó la atención es que con eso le quitó la retracción palpebral. Cuando se dice que la razón de la retracción palpebral es una estimulación simpática. En fin. ¿Qué más se preguntas? A ver. Eso es lo principal en cuanto a preguntas. Sí. Una pregunta, Pati, sobre el uso de triamcinolona intraorbitaria. Ustedes en el Hospital Loaiza lo escuché también hablar a Alfonso también, ¿no? Entonces, ¿qué tanta experiencia tienen para lo que es corticoide intraorbitario, ¿no? Y efectos secundarios que puedan tener por el corticoide, ¿no? Mínimo efecto secundario. La triamcinolona es un corticoide sintético que tiene 5 veces el poder del cortisol y tiene muy poco, tiene más efecto, como es sintético, tiene mucho efecto desinflamante y poco efecto mineralocorticoide. Entonces los efectos, bueno, lo que puede doler es el pinchazo, pero los efectos generales son mínimos. En ese estudio que hicieron no había un efecto. Por eso es bastante bueno. El que tiene más experiencia obviamente es el doctor Ebner, que tiene muchos casos y a él le ha ido muy bien. En el OAISA hacen con cierta frecuencia, yo no hago con tanta frecuencia. Y sí, le ha ido bien a Alfonso. Está ahí, creo que está en el aeropuerto. Muy bien, ok. Dime, una de las cosas que a mí me llama la atención, por lo menos, es que en los pacientes que yo veo, yo les pido TSI, ¿no?
que son los TRAP, ¿no? Que acá en Lima le llaman los TRAP o TCI, ¿no? Pero yo no sé también si el doctor Vargas también los pide, ¿no? Yo he encontrado en la población de mis pacientes que les pide estos exámenes, es que el examen de por sí, cuando uno habla con Pérez Moreiras, ¿no? Él te dice, ¿no? No es que tengas un valor que te diga, sí, esto es diagnóstico o esto no es diagnóstico, ¿no? Lo que sucede con el TCI es que el TCI tiene que tener un valor inicial, ¿no? Y conforme uno va tratando al paciente, este valor de TCI, por ejemplo, que salga un valor de 120, 160, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener que una buena terapia, vamos a encontrar que baje un 20% del valor inicial, ¿no? Pero cuando yo he pedido TCI acá en Lima, me ha pasado que siempre los encuentro en valores normales, por más que el paciente tenga una tremenda inflamación orbitaria, ¿no? Entonces, yo no sé qué tipo de TCI estamos, o qué tipo de TRAP estamos dosando acá en Lima, ¿no? Y siempre me cae... Hay una diferencia entre el TRAF y el TCI. El No, TRAF tiene los anticuerpos inhibitorios y excitatorios. sí, pues son 3 tipos. Y el TCI solamente es uno de ellos. Exacto. Sí. Hay 3 tipos de TRAP, a eso iba justamente, ¿no? Entonces, yo no sé cuál de estos tres unidades son las que dosan acá en Lima, ¿no? Porque no es un Sí hacen el TCI. Sí, lo hacen. El TCI exclusivamente sí lo hacen. Y sí, también tenía algunas dudas yo con los resultados, pero sí, ahí te ponen los valores normales y sirve para ver cómo la enfermedad está reaccionando al tratamiento. Sí, lo que pasa, mi comentario va que yo no he encontrado que me sirva para hacer seguimiento. Entonces, el estudio de Moreiras no lo puedo aplicar, ni lo que ven tampoco el doctor Raymond Douglas tampoco lo puedo aplicar porque no me sirve a mí, básicamente, ¿no? Por eso lo tomo como una manera de ver qué cosa está pasando, ¿no? Para hablar con los laboratoristas y ver realmente qué cosas están dosándonos, ¿no? Como te decía acá en Lima, ¿no? Claro. Entonces, eso es un tema para hablar justamente con neurooftalmología y con la parte de los oculoplásticos también, ¿no? No sé, doctor, alguna acotación, doctor Vargas. Primero que nada, felicitar a Pati por tan interesante y la presentación. Obviamente, yo creo que es un tema de oración. Bueno, felizmente, desgraciadamente, en el instituto contamos con el servicio de oculoplásticos. No le oigo bien. Es que creo que está mal ¿te acuerdas que te dije que está mal? Ah. Ahora, ¿me escucha o no? Sí, doctor, mejor. Decía que felizmente o desgraciadamente para mí, en el instituto contamos con el servicio de oculoplástica. Entonces, los pacientes que llegan con problemas de odontología son básicamente derivados del servicio de oculoplástica. ¿Se me escuchan? Sí. Entonces, el manejo ahí básicamente hace el doctor José Velasco, digamos, ¿no? Nuestro paciente. Entonces, la experiencia que yo tengo es limitada y básicamente sigo los lineamientos del sigue. O sea, no tengo mucha experiencia. Ok. Está Alfonso ahí, Sí, está levantando la mano. Hay que, por favor, habilitar a Alfonso. Pedro, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Alfonso. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, Pati. Hola. Mira, como mencionaron lo de la triamcinolona, sí he tenido alguna experiencia en varios pacientes, pero realmente no he tenido el éxito que reportó el doctor Ebner, ¿no? Lo que yo he encontrado en todo caso es que reduce bastante el edema de partes blandas, ¿no? Pero poco éxito en reducir diplopia y exoftal, ¿no? Pero sí, sobre todo las damas están muy contentas porque se les reduce la hinchazón palpebral y el enrojecimiento, ¿no? Y sobre todo en casos que son leves, ¿no? Cuando no hay tanta diplopia. ¿Cuántas dosis empleaste? De 4 a 6 semanas, porque se emplea 20 miligramos. Se emplea 20 miligramos perivulvar y dependiendo de la zona inflamada, se le puede poner en la zona inferior o la zona superior, porque a veces también
tienen edema en el párpado superior, entonces dividía a veces, o le daba más dosis incluso, ¿no? Se le podía dar hasta 40 miligramos. Lo que tienes que vigilar ahí es que no aumente la presión intraocular, ¿no? Claro. Mira, y justamente ahí lo que sucede con la orbitopatía es que no solamente hay dos tipos, ¿no?, de orbitopatía. Tú ves el ojo inflamado o tú ves el ojo no inflamado. En realidad hay seis subtipos de orbitopatía tiroidea, ¿no?, donde tú puedes encontrar como dijo Patti un ojo blanco prácticamente con una compresión apical, ¿no? Entonces, uno si quiere aplicar corticoides, generalmente tiene la idea de aplicarlo cuando está en fase inflamatoria, ¿no? El ojo rojo, ¿no? Con eritema conjuntival, tienes una hiperemia a nivel de los músculos, ¿no? Tienes la grasa de la orbitaria, está súper inflamada, ¿no? Con escalas de CAS o VISA que pasan los cuatro, ¿no? Los 4 puntos, ¿no? O carúncula inflamada también, ¿no? Entonces, todo esto de acá nos llevan a usar el corticoide, ¿no? Pero en las cantidades y todo, como menciona Alfonso, pues los estudios de los argentinos apoyan un poco el uso, ¿no? Pero yo creo que el tratamiento en sí va de la mano de observar al paciente poco a poco, ¿no? Y esto no olvidarse que también es un manejo multidisciplinario, ¿no? Juntar un equipo con endocrinólogos, con reumatólogos, ¿no? Y en ese momento de la fase aguda, del tratamiento, ¿no? Muchas veces es un paciente que va del endocrinólogo al oftalmólogo, ¿no? Y si uno no conversa claramente cuál es la estrategia a emplearse, ¿no? El paciente va perdiendo en el tiempo, ¿no? Y esa pérdida en el tiempo va ganando más la fibrosis muchas veces, y el paciente llega complicado, ¿no? Y complicado porque tratarlo ya en fibrosis es mucho más difícil, ¿no? Entonces, siempre que tenga un paciente con orbitopatía tiroidea, ¿no?, clínicamente diagnosticada, pues háganse los estudios, hagan la parte de tomografía, hagan la ecografía, hagan bien la escala de puntuación, ¿no? En Europa emplean mucho lo que existe una asociación internacional que es el EUGOBOS, ¿no? Y esta asociación internacional son los que ponen las pautas para la evaluación de los pacientes, ¿no? Y de ahí nació el NO-SPECS, que después se cambió al CAS y después se cambió al VISA, ¿no? Y actualmente se usan estas dos tablas, estas dos maneras de clasificar los pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Entonces, sí, mi recomendación es que siempre trabajen en equipo con un endocrinólogo que esté muy a la mano con el endocrinólogo que les deriva al paciente, porque generalmente a uno le llega el paciente derivado de un endocrinólogo, ¿no? Va al oftalmólogo y dicen, bueno, si el oftalmólogo sabe de estos temas, ya comienza a tratar de hacer un plan, un tratamiento, pues, ¿no? Ya cuando falla todo el tratamiento médico, cuando ya el paciente viene en fibrosis con las complicaciones del exoftalmo que no puede reducirse dentro de la órbita, o tenemos el problema ya estético, pues tenemos que plantear la cirugía, ¿no? Y en cirugía sí, lo que mencionó Patti, pues va a depender de la pared que tengamos acceso y de la experiencia de cada cirujano, ¿no? Cuando uno va a formarse afuera, y esto para los residentes, no sé, hay muchos residentes que están en formación, van a tener que aprender primero un abordaje que es piso de órbita y pared medial, que es así donde generalmente casi la mayoría comenzamos estas cirugías respetando el strut, ¿no? Pero después se da cuenta uno que no es la cirugía adecuada, ¿no? Uno tiene que hacer una cirugía que se llama cirugía balanceada, ¿no? Entonces esta cirugía balanceada por años se trató que era únicamente pared medial y pared lateral. Actualmente las mejores descompresiones se hacen cuando uno entra por la pared lateral o por el surco superior, no lateral, y trata de descomprimir la órbita, pero a nivel de lo que debería ser la parte del esfenoides, ¿no? Hacia la parte del ala mayor del esfenoides, ¿no? Tratando de quitar todo ese espacio al trígono, que está básicamente en la parte más posterior de la pared lateral. Entonces uno retira el trígono, la pared más profunda del esfenoides, ¿no? Y con eso se consiguen unas reducciones adecuadas, ¿no? Porque obviamente la grasa orbitaria, que no la vamos a sacar completamente, se va a expandir hacia la fosa temporal, ¿no?
Igual sucede cuando uno hace una cirugía a nivel de la pared medial, ¿no? Donde lo que uno puede entrar, ya sea por vía transcorpular, ¿no? Entra a ese nivel, transcaráncula, y llegas a la pared medial para abrir fácilmente la parte del etmoides. Uno puede hacerlo a ese nivel o puede hacerlo de manera endoscópica también, ¿no? Entonces, ahí van las opciones que se pueden trabajar conjuntamente con cabeza y cuello o con los otorrinos también, ¿no? Entonces, es un campo bastante amplio, ¿no? Donde uno aprende poco a poco esto, ¿no? Y aprende más con la experiencia de tener socios en la evolución de los pacientes, ¿no? El mejor consejo que les puedo dar de estos años ganados, ¿no? Es que siempre trabajen en equipo estos pacientes, ¿no? Y siempre, si ustedes no pueden manejarlo, porque no es un paciente de 5 minutos. Yo cada consulta que veo a un paciente con tiroides, pues me demoro mínimo casi 1 hora, porque tomar el tiempo para explicarles todo lo que es la patología y que esto se entienda, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, demora a estos pacientes. Entonces, no es algo que uno lo pueda tomar, abarcar rápidamente, enfocarlo, ¿no? No, esto es sencillo, no. Entonces, hay tratamientos que se dan también en fase aguda, ¿no? Uso de selenio, que no nos ha tocado acá, pero que también tiene cierto valor, ¿no? Para que los pacientes no tengan orbitopatías tan severas, ¿no? O pacientes que tienen, por ejemplo, una orbitopatía tan severa que el tratamiento, el esquema ya es endovenoso, pues diario, pues, ¿no? Tratando de que no pase una cantidad de dosis suficientes, ¿no? No mayor de 7 gramos que no dañe el hígado, ¿no? Entonces, los esquemas van a depender del tipo de paciente que tengamos frente a nosotros, ¿no? Y cómo ha llegado el paciente a nosotros también, ¿no? ¿Alguien más ha levantado la mano? Guido Albán ha levantado la mano. ¿Puedes Muy invitarle a buenas Guido, por noches. favor? Muy buenas Guido. noches. Patricia, para felicitarte. Realmente tu exposición bastante completa y muy académica, ¿no? Y el punto fuerte ha sido todo lo que tiene que ver con tratamiento y que muy bien dominan ustedes, ¿no? Pero sin embargo, quiero hacer algunas cuestiones un poco anecdóticas que me han pasado a lo largo de estos años y sobre todo pensando siempre en los médicos residentes de oftalmología y de neurología, ¿no? En orbitopatía distiroidea, cuando recién comienza, el primer problema que vemos es el disturbio oculomotor, ¿no? Porque los problemas sensoriales y visuales realmente no son muy frecuentes y se ven ya en un estadio un poco más avanzado del cuadro clínico. Y en esto quiero decir que si tomamos en cuenta el signo más frecuente de la orbitopatía de la orbitopatía distiroidea a la retracción palpebral, pues debo de decir de que no toda retracción es retracción, ¿no? Y lo digo anecdóticamente porque una vez el neuroendocrinólogo de nuestro instituto nos manda a un paciente que tenía un vientre muscular muy aumentado en el recto medio de un ojo, ¿no? Pero sin embargo tenía ptosis palpebral, ¿no? Y como tú mencionaste en tu clase, si no es frecuente, sí se dan, por lo menos en un departamento de neurooftalmología, ciertos casos o varios casos de orbitopatía distiroidea asociada a miastenia gravis. Nosotros tenemos 4 pacientes de orbitopatía distiroidea asociada a miastenia gravis. Y para los médicos residentes que vean que no necesariamente en el 100% de los casos van a encontrar una retracción palpebral. También debo de mencionar que cuando uno tiene una retracción palpebral, lo primero que tiene que pensar si es una verdadera retracción palpebral o es una pseudo retracción palpebral, ¿no? Y he visto sobre todo pacientes enviados por algunos colegas oftalmólogos y neurólogos en el sentido de, por ejemplo, enviando un paciente con una retracción palpebral derecha cuando lo que era una simple pseudo retracción, ¿no? Que por ley de Hering se presentaba estando tosado el ojo izquierdo. Y era al contrario, era el inicio de una miastenia gravis en un ojo, que fue confundido con una retracción palpebral en el otro, compensatoria por ley de Hering. En segundo lugar, tú mencionaste muy bien y has tocado muy bien el punto de la hipertensión ocular. Y lo digo también porque me han enviado algunos casos con orbitopatía distiroidea con tratamiento para el glaucoma, ¿no?
No olvidemos que la hipertensión ocular en orbitopatía distiroidea hasta cierto punto de vista es compensatoria. Por lo tanto, el paciente no debe de ser tratado. Esto para que lo tomen en cuenta los médicos residentes, ¿no? No debe de ser tratada, ¿no? Si tú la tratas, estás rompiendo el equilibrio fisiológico entre esa hipertensión ocular que, como bien decía Roberto Wegner, es bastante compensatoria y es mejor no tocarla, ¿no? Y también para los médicos residentes, era lo que yo decía en mi charla sobre parálisis oculomotora. No toda parálisis de la abducción es una parálisis del sexto craneano, ¿no? Y en este caso, en orbitopatía disteroidea, para los residentes, cuando, por ejemplo, ustedes tienen un recto medio aumentado de volumen, en el lado izquierdo, por ejemplo, y el paciente no puede hacer abducción, no es porque haya una parálisis sexto-craneano, sino que es el problema restrictivo del recto medio el que no le permite al paciente hacer la abducción, ¿no? Porque hay residentes en oftalmología que siguen pensando de que el problema es el músculo recto lateral o el problema quizás sea el sexto nervio craneano. Es otra banderita roja por ahí que hay que dárselas a los médicos residentes para que hagan un diagnóstico adecuado de orbitopatía distiroidea. Problemas sensoriales de orbitopatía distiroidea en el instituto no tenemos muchos. No tenemos muchos, ¿no? Y una cosa muy anecdótica, tú decías que prefieres la tomografía, pero sin embargo yo digo que prefiero la resonancia. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque los procesos linfoproliferativos, tú sabes, que tienen mucha preferencia por la grasa y por el músculo de órbita, así como también las metástasis, ¿no? Y lo digo por una tía de un médico residente de nuestro hospital que hizo una aparente orbitopatía distiroidea, ¿no? Pero que ya meritaba una descompresión quirúrgica y por esas cosas raras de la vida hace un problema gástrico y le hacen una endoscopía y terminó siendo una metástasis de un carcinoma gástrico, adenocarcinoma gástrico. Y había hecho metástasis específicamente en los músculos orbitarios, ¿no? Por eso, en el caso mío, yo prefiero pedir una resonancia magnética que una tomografía cuando se trata de una orbitopatía distiroidea. Pequeños detalles clínicos que yo creo que es bueno y de provecho que los médicos residentes lo sepan para estar mejor enfocados en la parte clínica de la orbitopatía distiroidea. Ese es el pequeño comentario que quería hacer y muchas gracias por la atención. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor Guido. De verdad, muy, muy amable. Pati, no sé si tienes algo más que agregar. Estás muteada, Pati. Sí, de ahora en adelante, fijarnos en esos ojos secos, en esas diplopias verticales y sobre todo en los que tienen oftalmopatía tiroidea con un ápex conglomerado, pues descartar la neuropatía óptica, porque podemos evitar daño al paciente, ¿no? A la visión del paciente. Eso claro. Es todo. Sí, yo creo que el comentario del doctor Albán es muy importante, ¿no? No todo músculo aumentado de tamaño va a ser una orbitopatía tiroidea, ¿no? O sea, pueden encontrar también metástasis, pueden encontrar también varios tipos de patología que hablan de estos, tumores orbitarios, ¿no? Inclusive hasta déficits nutricionales que hablan de esto, acromegalias, etcétera, etcétera, que pueden causar un aumento del músculo, ¿no? Entonces, inclusive patología vascular, ¿no? El problema, por ejemplo, de fístulas parietas cavernosas. Entonces, todas estas cosas, en realidad, la parte clínica de tratar de encuadrar al paciente primero, antes de decidir un tratamiento, pues es importante, ¿no? La otra cosa también es, toda retracción palpebral tampoco es una orbitopatía tiroidea. Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona el doctor Guido. Ya, entonces, son datos que son importantes, ¿no? Por eso la pericia clínica del médico que ve estos casos es importante, ¿no? Entonces, el examen clínico es básico, estar ahí pendiente de la signología, las cosas que se mencionan, ¿no? Hay un test que sí es importante, que sí lo pueden hacer todos los oftalmólogos, ¿no? Que habla un poco de lo que es la presión intraocular, ¿no? Hay un doctor que hace muchos años, en la década del 50,
¿no? Hizo esta valoración clínica, se llama Chandler, ¿no? Entonces, él hace básicamente la presión intraocular mirando en posición primera de mirada y después mirando hacia arriba, pero el mentón del paciente de la lámpara de hendidura tiene que alejarse un poco colocándose el canto de la mentonera, ¿no? De tal manera que la cara quede un poco oblicua, ¿no? Y el paciente haciendo lo que mira hacia arriba. Y encuentra valores, cuando es mayores de 4, ¿no? Se habla de una positividad para lo que es presión intraocular, ¿no? Entonces, entre tratar y no tratar los pacientes, ahí va a depender mucho del juicio clínico. Sé claramente que el doctor Verne decía que no hay que tratarlos, pero a veces los pacientes llegan con glaucoma y también hay que sopesar estas cosas con los pacientes, ¿no? No es sencillo tratar los pacientes con orbitopatía en realidad. ¿Ya? El hecho de hacer ecografías de órbita también, hay que saber hasta quién mandarle la ecografía de órbita, ¿no? Tenemos que tener una persona entrenada en hacer esto, ¿no? Y sobre el uso de tomografías o resonancias, pues va a depender de lo que va a hacer cada paciente. Yo en general pido tomografías solo cuando pienso operar a un paciente, cuando tengo que hacer ya un aplanamiento, ¿no? Estoy de acuerdo en solicitar resonancias para ver básicamente cómo se comportan los músculos en T2 y en señal y el comportamiento con el STIR, ¿no? Sobre todo para ver el crecimiento muscular y cómo se comporta con la captación de contraste, ¿no? Y algunos asocian eso hace unos años con la octrótide para ver justamente el grado de actividad, que después se dejó de usar, ¿no? Entonces es una evolución en cuanto a lo que es orbitopatía tiroidea, pues, ¿no? Eso ya como comentario, ¿no? No sé si algo más quieran añadir los doctores, ¿no? Y lo último, sí, que mencionaban muchos oculoplásicos también, es que muchas veces nos olvidamos que no es que sea la enfermedad, ¿no? No hay que olvidarse que este es un paciente que está mal. Y la parte psicológica, como bien dijo Patti, es muy importante. Esos test de calidad de vida, ¿no? Es una hoja que te raya cerca de unos son un cuestionario de 12 preguntas en los cuales uno evalúa de actividad diaria hasta actividades interpersonales, ¿no? Entonces, esos test hay que hacerlos con los pacientes también, ¿no? De tal manera que uno se dé cuenta que la parte psíquica es muy importante y el soporte psicológico que requieren estos pacientes es básico también. Es ya lo último que quería comentar después, ¿no? Yo no sé, doctor Vargas, alguna cosa, alguna inquietud más, no sé, para el público también. No sé si hay preguntas más. Obviamente, prácticamente todo ya con los comentarios. Pero no sé, creo que la doctora Blanca Zamora está haciendo una pregunta, no sé si te parece. Sí, perdón, acá hay una última pregunta que menciona acá la doctora Blanca Alzamora, ¿no? Que decía que después de una descompresión de vértice interno de la órbita han tenido algún caso de recidiva neuropatía óptica. A ver, en realidad no he tenido, hay casos que se vuelven a reactivar, ¿no? Pero que, ciencia cierta, puede pasar, doctora, ¿no? O sea, hay casos que se reactivan, inclusive hay casos en los cuales, a mí no me ha pasado, pero sí hay médicos que han tenido cirugía descompresiva de órbita y la misma cirugía descompresiva ha reactivado más el cuadro de orbitopatía tiroidea y han tenido más compromiso a nivel de nervio óptico. Es una excelente pregunta, doctora, porque sí ha pasado y sí está registrado en la literatura también. Muy bien. Entonces, no sé, doctor Vargas, yo, bueno, estoy de moderador, pero acá es el jefe del grupo, así que me invito a despedir la sesión del día de hoy. Muy bien. Va a ser una excelente presentación, como le dijimos, y ha sido más interesante los comentarios y la discusión que han planteado al final. Y yo los felicito a ambos. Gracias, doctor. Muy bien, Patti. La experiencia de Patti en el Hospital Baiza, donde también tienen una gran cantidad de patología neurológica, ¿no? Y la experiencia en el instituto, donde tenemos un servicio de bioplástica de primer nivel, Sí. Gracias, doctor. Y muchas gracias por la invitación a la moderación. Patti, de verdad, muy buena tu exposición. Te felicito de corazón y bueno, ya nos estamos viendo todos. Muchas gracias a todos por estar acá hasta tarde, ¿no?
Doctor Vargas, de verdad, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Gracias, gracias. Y gracias también por la atención. Y acá tenemos el anuncio que la doctora Claudia Maldonado nos va a hacer. Sí, muy buenas noches, gracias doctora Patricia, gracias doctor Velasco. El día de mañana tenemos la ponencia de síndrome de aumento agudo idiopático de la mancha ciega a cargo del doctor Carlos Iberio Llosa, médico oftalmólogo especialista en enfermedades inflamatorias oculares y uveitis. Y como moderador tenemos al doctor Ernesto Vargas, médico oftalmólogo especialista en neurooftalmología. El día de mañana los esperamos. Muchas gracias por participar hoy. Muchas gracias. Bien. Gracias también, muy interesante todo. Buenas noches.